do Instituto Vida para Todos. Sean todos muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos falando diretamente da Alemanha, graças ao Senhor, visitando os irmãos. Estamos hablando directamente de Alemania, E nós gracias al Señor, visitando a los hermanos aquí de la región de Stuttgart. Y nosotros aprovechamos la reunión del domingo a la mañana para hacer esta transmisión del mensaje número 4. Nós estamos dentro do tema geral. Quem tem ouvidos, ouça. Nosotros estamos dentro del tema general. Quien tiene oído, oiga. Falamos a respeito da história da igreja através das 7 Donde cartas nosotros às hablamos con relación de la historia de la iglesia a través de las 7 cartas a las iglesias de Asia Menor en Apocalipsis 2 y 3. E o nosso tema é de chegar até a igreja em Filadélfia. Y nuestro E a mensagem Nuestro tema es llegar hasta la iglesia en Filadelfia. e o título Y el mensaje de hoy es el mensaje número no 4. final do primeiro século. Y el título es Las evidencias de la degradación en el final del primer Leitura da Bíblia, siglo. 3 João 9 e 10. Y la lectura de la Biblia, tercera de Juan 9 y 10. Si, eu queria ainda comentar o que nós falamos nesses últimos dias, na última mensagem Yo, também. antes de entrar en el tema en sí mismo, quería comentar lo que nosotros hablamos en estos últimos días y en este último mensaje O también. livro de Efésios fala sobre assunto de uma maneira muito Nosotros especial. comentábamos que el libro de Efesios habla sobre un tema de una manera muy Muitas vezes especial. Nós lemos no texto, mas nós não compreendemos. Que muchas veces nosotros leemos en el texto, pero nosotros no comprendemos, Porque desde capítulo 1 de Efésios, que es la palabra llenar, versículo 23 fala porque da igreja desde que é o el seu capítulo corpo, 1 a de plenitude Efesios, daquele que a tudo enche versículo em todas as 23, habla de la iglesia que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. coisas. É pouco difícil nós entendermos o que significa o trabalho de Deus através de Cristo, é encher todas as Es un coisas. poco difícil que entendamos el significado del trabajo de Dios a través de Cristo, es llenar todas las Encher cosas. com que? Encher para quê? Llenar como, llenar con qué, llenar para qué. Versículo 18 e 19. El capítulo 3 de Efesios también nos habla, Compreender com todos os santos versículo 18 y e 19. a altura e a profundidade. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, Tomados de toda a plenitude de Deus. para que seáis Em inglês llenos de sejam toda la tomados, plenitud de Dios. Seria no original, de novo, sejais enchidos. En portugués es seáis tomados. Plenitude de Deus. Sería en el original nuevamente seráis llenos.
seréis llenos hasta la E aí você plenitud de chega no Dios. capítulo 4 de Efésios, Dann in Kapitel 4 von Epheserbrief. é o que nós falamos rapidamente na última mensagem. Y ahí usted llega al capítulo 4 de Efesios. Deus, então, ele Es lo que nosotros hablamos rápidamente en el último mensaje. trabalho especial com a igreja. Dios, entonces, Él Por isso que tiene nós fizemos de un tudo trabajo para especial con mostrar la para os irmãos iglesia. que a igreja não é meramente uma organização religiosa. Por eso que humana. nosotros hicimos de todo para mostrarle a los hermanos que la iglesia no es meramente una organización religiosa humana. Die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus. Que Cristo gerou La com a sua iglesia morte na cruz es un e a organismo vivo Mit seinem Tod und Auferstehung gezeugt hat. que Cristo engendró con su muerte en la cruz y en su resurrección. mas ele gerou corpo Él de no engendró una organización Esse humana, corpo é formado por membros sino que Él engendró un cuerpo de Cristo. não são membros meramente Y este inscritos cuerpo está em uma formado por relação. miembros vivos. Einfach Mitglieder, die auf irgendwelche No Liste son miembros meramente inscritos en alguna lista, sondern wir sind Glieder, die das Leben Christi e enthalten. vivemos de uma forma sino que somos realmente miembros que contienen la vida de Cristo. Espírito de Deus. Durch das Wort Y Gottes vivimos de una manera Por isso, viva aqui em capítulo por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Deswegen in Kapitel 4 von Por eso aquí en überfüllen. capítulo 4 de Efesios habla nuevamente con relación a llenar. acima de todas as, é isso, né? Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Es así? Der auch Para hinabgestiegen ist llenarlo in den Himmel, todo. damit alles erfüllte. É muito interessante, ele fala, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os Es céus. muy interesante. Él habla. Aquel que descendió es el mismo que subió sobre todos los Esse cielos. que desceu e também subiu acima de todos os céus. Wer ist derjenige, der hinabgestiegen ist? und ¿Quién auch es este que hinaufgestiegen ist? descendió y también subió por encima de todos los Dann cielos? sehen wir, das ist Christus. Versículo 7 fala, e a graça foi concedida a cada Por um el de nós contexto, segundo a aquí vemos que es Cristo. Vers 7. Jedem Versículo Einzelnen von 7 uns dice, aber pero a Gnade cada und uno de Gnade nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Ele Cristo. subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos Por eso Vers 8. dice, cuando Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los que hombres. quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es? Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Gott liebte die Welt. Ele quer salvar o mundo. Möchte die Welt erretten. E ele mandou, enviou seu Dios filho unigênito. amó sandte mucho. seinen einzig Él geborenen quiere Sohn. salvar al mundo. João 3,16 Y todos Él conhecem. mandó, envió a su propio Hijo unigénito. Deus amou o mundo Gott liebte die Welt. de tal maneira Juan que deu seu filho 3:16 unigênito todos Seinen conocemos. einzig geborenen Sohn gab, para que todo aquele Dios que amó al crê não mundo pereça, damit jeder, der de lebt, tal manera que dio a su propio Hijo unigénito, sondern ¿no es das así? ewige Leben hat. Para que todo aquel que cree en Él no perezca, Das Ziel, dass seinen mas eigenen tenga Sohn la vida para que o eterna. homem possa ter El a vida objetivo de Él enviar a su propio Hijo eterna. Mas como o homem pode ter es vida para eterna que se el ele se hombre tornou pueda pecador? tener la vida der eterna. Mensch das ewige Leben haben, als Pero da ¿cómo er el Sünder hombre puede tener la vida eterna si él se tornó un pecador? De Deus, o homem caiu. im Garten Eden durch die En el Übertretung jardín des del Gebotes Edén, Gottes por la transgresión a la palabra de Dios, el hombre cayó.
pela desobediência de um só homem, durch den Ungehorsam Romanos eines 5 nos muestra todos nós somos arrastados para o pecado. que por la desobediencia de un solo hombre, Por um só homem, o pecado. todos nosotros fuimos arrastrados al pecado. der Tod kam durch den Por un solo hombre el pecado entró en el mundo, der Tod ging zu la muerte vino por el pecado alle sündigten y la muerte pasó a todos los an der hombres. Herrlichkeit Gottes. Por isso foi necessário Todos Deus pecaron enviar seu filho Deswegen war wichtig, y carecen de la gloria de Dios. sofrer por nós, Por eso fue necesario que Dios enviase a su Hijo, perseguição, injúria, sufrir por na nosotros crucificação, alle Arten von Verfolgung, todo von tipo de Grausamkeiten, persecución, injurias, crueldades en la crucifixión, damit die ewige Erlösung für uns vollbringen kann. para que Él pueda realizar la eterna redención por nosotros. Vom Blut, não há perdão. Porque sin el derramamiento de sangre, Ele morreu por nós. Hebreos 9 nos dice, Mas não foi tão no simples assim. hay Não é só- perdón de los não é só morte na pecados. cruz. das war nicht nur Él murió por Muitos nosotros. cristãos entendem só até aqui. Pero no fue tan simple. nur bis hierher. No es solo la muerte en la cruz. Fomos Muchos reconciliados cristianos entienden solo hasta aquí. sind gerechtfertigt mit mas Gott. um Perdón de los pecados. Aber der Fuimos reconciliados con Dios, após a sua justificados con Dios, desceu a servir pero el proceso más complejo, am Kreuz ist hinabgestiegen. después de su muerte en la cruz, Él descendió a las regiones más bajas de la tierra. para que Él fue hasta la muerte, Él fue hasta el Hades. o levar ¿Para qué Él fue hasta el Hades? Die Gefangenen Para traer, das was wir gerade gelesen haben. e quem, llevar cautivo al cautiverio, a la cautividad, quem estava no lo que leímos recién. Gefangenschaft in ¿Y quién estaba cautivo? Menschen. ¿Quién? pecado e pela morte. ¿Quién estaba en el cautiverio, en la muerte? 2 versículo Nosotros, los hombres, tá aqui pertinho. por el pecado y por la Vos muerte. deu vida, Efesios capítulo 2, versículo 1. Está aquí cerca. delitos e pecados, Él os dio vida Vergehungen und Sünden. nos quais a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2,2, in denen ihr einst wandelte, segundo en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, desobediência, gemäß dem Fürsten der Macht conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Adão. nach dem Fall des Menschen durch den Ungehorsam Adams Después de la caída del hombre por la desobediencia de Adán, geistlich. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. nosotros morimos espiritualmente. Quem está morto Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hades é um lugar para guardar os mortos. Hades ist der Platz, um die Quien está muerto va al Hades. Estávamos no Hades. geistlich gesprochen waren El Hades es un lugar donde están los muertos. Entonces, espiritualmente nosotros estábamos en el Hades. Cristo en su muerte no solo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, der Erde, Para nos libertar da escravidão. sino que Él descendió a las regiones más bajas de la tierra Levou cativo. para libertarnos de la esclavitud de la muerte. Esse versículo aqui é difícil de entender. Él llevó cautivo el cautiverio. Não é isso onde está. Este versículo es difícil de entender. ¿No es así? 8, não é isso? Quando ele ¿Dónde está? subiu às alturas, levou cativo o cativo. 4. hinauf Versículo 8. hat gefangen, Por lo cual, diciendo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Para onde? hat uns mitgenommen, wohin? Ele subiu às alturas. Ahí, Él nos llevó In die Höhe mit uns. y nos llevó ¿a dónde? Subiu aonde? Él subió a las alturas. Por isso que ele fala, aquele que desceu também é o mesmo ¿Subió que a subiu dónde? acima Por eso que Él dice, Nee, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, y der el que hinaufgestiegen sub- ist über alle Himmel. pela el que descendió es el mismo que subió sobre todos los cielos. tornamos membros do corpo de Cristo, da igreja,
Por la muerte y resurrección de Cristo, nosotros que creemos en el Señor Jesús, nos tornamos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Wir sind vom Ort übergegangen. Nosotros somos transferidos de nivel, de lugar. Acima de todos os céus com Cristo. Wir sind transferiert worden von Nosotros somos transferidos de los lugares más bajos de la tierra para los lugares más altos de los cielos con Cristo. ein bisschen. Então veja Efésios Usted va a decir, hermano Pedro, usted está exagerando. 6. Vers 6. Eu vou ler desde o Entonces versículo 5. vea Efesios 2, Não se enganar aqui. E estando Versículo 6. mortos nos vossos delitos, voy a leer del versículo 5, juntamente com para usted no estar engañado. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. estávamos mortos, estávamos lá no Hades, Wir waren tot im Hades, mas nos deu vida. aber er hat uns lebendig gemacht. E versículo Estábamos muertos, estábamos en el Hades, E juntamente pero nos dio vida. Und zusammen mit ihm, mit Christus, Y versículo 6 nos dice qué cosa. mit auferweckt, e nos Y juntamente con Él, con Cristo, fez em Cristo Jesus. nos resucitó. lassen in der Himmelswelt in Christus. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hin nach der Auferstehung. Capítulo 1 de Efésios. Kapitel 1 von Epheserbrief. ¿Y dónde fue Cristo después de la resurrección? Wunderbares Buch. Explica tudo. Capítulo 1 de Efesios. Ó, capítulo 1. Kapitel 1. Efesios es un libro muy maravilloso. Nos explica todo. Seu poder para com os que Capítulo 1, creem, segundo a eficácia versículo da 19. força do seu poder. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Stärke, Esse grande poder, o qual exerceu Deus em Cristo Jesus. die hat in Christus wirksam werden lassen. Este gran poder, el cual operó en Cristo resucitándole de los Ihn aus muertos. den Toten auferweckt Fazendo Resucitándole de los muertos und zu seiner Rechten der Himmelswelt gesetzt hat. onde nos lugares y sentándole a su diestra, a la diestra de Dios. onde ficam esses lugares? ¿Dónde? En los lugares celestiales. 21. Vers ¿Y 21. dónde está? ¿Dónde están estos lugares celestiales? Versículo 21. Hoch über Sobre Gewalt und Macht todo und Kraft principado y autoridad y poder y señorío. Não só no presente século, mas também no vindouro. und jeden Namen, der nicht nur in diesem Y Zeitalter, sobre sondern todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ele nos levou em ressurreição e nos elevou lá acima de todos os céus. Entonces, Él nos llevó, nosotros que creemos en Jesús, Él en resurrección, nos llevó y nos elevó sobre todos los cielos. Ich lese nochmal Vers 10. Aquele que desceu Volviendo é al também capítulo 4 de Efesios, subiu acima de todos os voy a leer otra vez el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Der hier oben, wozu? Qual a finalidade ele nos levar lá para cima? Was ist das Ziel? Warum bringt er Aquí nach oben? arriba, ¿para qué? Porque Deus colocou ¿Cuál es la finalidad de llevarnos hacia arriba? Christus zu seiner Rechten, Claro, da quando eu oben falo- gesetzt. ¿Y por qué Dios colocó a Cristo a la diestra de Él, allí arriba? Wenn ich sage, Claro. da oben, das ist nicht Cuando physisch yo gemeint. hablo allá arriba, no es meramente, no es físicamente, Begrenzt durch Raum und Zeit. Eu digo espiritualmente. Ich sage geistig. porque Dios no está limitado por el tiempo y el Gott ist espacio. auf dem höchsten Punkt. Yo digo Isso espiritualmente. também para o ponto mais Dios alto. está en el punto más alto. Gebracht. É para encher. ¿Por qué Él llevó a Cristo también para el punto más alto? Encher o quê? Encher com o quê? Es para llenar. Fühlen. Wozu A fühlen? pergunta que eu fiz no começo. Das ist, was ich am Anfang gefragt habe. ¿Para llenar qué? ¿Llenar con qué? Trabalho que Deus ¿Llenar para qué? La pregunta que yo ya hice al comienzo. Dios, cada domingo dá bom. todo el trabajo que está haciendo Él con su iglesia, Hört. no es meramente cada domingo dar buenos sermones. Deus está fazendo um trabalho
buenas enseñanzas. No, Dios está haciendo un trabajo más admirable que los cristianos piensan. Dios está llenando sus miembros, los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Llenando con qué? Hermanos, llenándolos con Él mismo. Llenándolos con Cristo. ¿Cómo Cristo? Juan capítulo 1, Cristo es la propia palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra es un medio. Es el medio de llevar algo. ¿Y quién es la vida? Cristo es la vida. Entonces la palabra nos lleva ¿a qué? Lleva al mismo Cristo, lleva vida. Nosotros estábamos sin la vida de Dios. El día que creímos en Jesús, oímos la palabra del Evangelio, recibimos vida. Obtuvimos vida. Pero al mismo tiempo obtuvimos otra cosa que usted nunca le dio la atención. Juan 14:6. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Dios mandó a Cristo, que es la misma palabra, la propia palabra, que es el medio de comunicación, medio de transporte, para conducir la vida de Dios hasta nosotros. Como Cristo es el camino, pero Cristo también es la verdad. Pero muchos cristianos entienden la verdad como una doctrina bíblica. La verdad está opuesta a la falsedad o a la mentira. Cuando nosotros nos desligamos de Dios por la caída del hombre en el jardín del Edén, Dios es el único Dios verdadero. Esto está en Juan 17, versículo 2. Cuando usted se desliga del único Dios verdadero, usted termina desligándose ¿de quién? Si usted salió, si usted se desconectó del único Dios verdadero, usted solo puede estar conectado a la mentira. ¿O hay otra cosa? No hay otra cosa. No hay segundo término. ¿No es así? Y Juan 8:44. Vamos a ver. Para que no digan que yo estoy exagerando. Vamos a verlo. Juan 8:44. Pero no se preocupe con el mensaje. Ni entré en el mensaje todavía. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Estaba hablando a los judíos. ¿Qué tema es este? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, que es vuestro padre. Y de los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Presten atención. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Si usted se desconecta del único Dios verdadero,
usted solo puede estar conectado al padre de la mentira. nos tornamos homem Entonces, con esta caída, no interior. nosotros nos tornamos un hombre llenos de vanidades en nuestro interior, Falsa, volle Falschheit, mentirosa. llenos de cosas falsas, Konsistenz. Aí, mentirosas, um dia nós cremos em Jesus, nos tornamos sin confissão. Eines consistencias. Tages glaubten wir an Jesus, wir wurden zu einem Ahí nosotros un día creímos en Jesús y nos tornamos cristianos. O homem tem Usted sabe que el hombre tiene tres partes. Usted sabe esto. espírito do homem foi El hombre tiene, en su interior tiene espíritu. Geist des Menschen wurde, Espíritu del hombre fue formado por el soplo del Dios divino. das ist in 1. Mose 2,7. E aí o homem tornou-se uma Esto está en Génesis 2:7. Lebendigen Seele, Y ahí el hombre se tornó un alma viviente. Geist e und não eine são Seele. Entonces el hombre tiene espíritu humano y tiene alma, a parte que o homem é feito de matéria é o corpo. que no son hechos de materia. Stoff besteht, ist der Y la única parte que el hombre es hecho de materia es su cuerpo. aus dem Staub der Erde. Él hizo de nuestro cuerpo del polvo de la tierra. Almas são eternos. Und in unserem Y lo Inneren, que der Geist está und en die nuestro Seele, interior, hermanos, es el espíritu y el alma, son A eternos. vida de Deus é eterna. der Geist ist ein Solo que el Gefäß, espíritu es un vaso para recibir la vida de Dios eterno. Em Deus. damit du empfängst, musst du an Gott glauben. Então, no Para dia usted que recibir, recebemos a usted palavra tiene do que Evangelho, creer en Als Dios. wir das Wort des Evangeliums empfangen, Entonces, en el día en que nosotros recibimos la palabra del Evangelio, an Gott, nosotros creímos en la palabra y nosotros creímos en Dios, entrou em nosso creímos en Jesús Leben Gottes y la vida de Dios entró en nuestro espíritu. wiedergeboren. nós nos tornamos Nosotros somos regenerados, nacimos de nuevo. conectamos com a verdade. Nosotros nos tornamos hijos de Dios. Wahrheit verbunden. Entonces nosotros nos conectamos con la verdad nuevamente. O meu espírito. Entonces la verdad fue, Vocês entenderam? llenó mi O espíritu. espírito hoje tem a verdade. Unser Geist heute hat die Wahrheit. ¿Ustedes entendieron? Cristo habita Nuestro em nosso espíritu hoy tiene la verdad. Geist. Mas Aber Cristo habita en nuestro espíritu. a alma é a nossa personalidade. Pero die Seele ist unsere Person. nosotros también tenemos el alma. Person. El alma es nuestra personalidad, No nosso espírito, es nuestra persona. nosso espírito, Cuando nosotros recibimos al Espíritu en nuestro espíritu, recibimos la verdad de nuestro espíritu. penetrou em todas as partes da minha alma. Das heißt nicht, No quiere decir que esta verdad ya penetró en todas las partes de mi alma. verstehen die Christen nicht. Nós ainda somos homens naturais. Por eso, hermanos, los cristianos no entienden. Nosotros aún somos hombres naturales. Temos Nosotros aún tenemos pensamientos vacíos. orgulho, Aún tenemos ambição, el ego, inveja. el orgullo, Hass. É ou não é? ambiciones, Na nossa alma. envidias, Em outras odios. Worten. ¿Es así o no? desligamos de Deus, nos En nuestra alma. pai da mentira, Als wir En von otras Gott palabras, trennen und mit der cuando nosotros nos desconectamos con Dios y nos conectamos al Padre de la mentira, de vaidade. mit Leere befüllt. Él llenó nuestra alma de mentiras Aber ist das nicht. Alguns y cristãos vanidades. são espirituais, Parece, pero no es. Aus. mas não são. Algunos cristianos parecen espirituales, A aparência. Weil sie nur die pero no lo son. haben. Por isso, irmãos, ¿Por Deus qué? deseja Solo encher tiene la apariencia. Gott möchte seine Gemeinde Por eso, hermanos, Dios desea llenar su iglesia mit Wirklichkeit. de verdad, cristãos de aparência. Lasst de uns realidad. Christen sein, die nur Erscheinung haben. No seamos cristianos de apariencias, Cultos aos domingos, Ich gehe am Sonntag zum de fachadas. leio a Bíblia, Yo voy los domingos al culto en los domingos, vivo pela minha vida natural. leo la meinem Biblia, natürlichen Leben. hago mis Por oraciones, isso que Deus pero yo vivo por mi vida natural. Deswegen möchte Gott uns füllen. No, com Cristo, por eso que Dios desea llenar Leben. com a sua verdade, Mit seiner Wahrheit. con Cristo, como é que é? con su vida, Wie fühlt er? con su verdad. Johannes 17. ¿Cómo se llena?
Juan 17. Versículo 17. Johannes 17, 17. João 17, 17. 17, 17. É fácil de guardar. Versículo 17. Prägen. Jesus orando ao Pai. Juan 17, 17. Es fácil recordarlo. Heilige Jesús orando al Padre. Santifícalos en tu verdad. Wort ist Wahrheit. Tu palabra es verdad. Consegue nos encher de verdade. Wie schafft Gott es, uns ¿Cómo mit Wahrheit Dios zu füllen? consigue llenarnos de verdad? E a palavra é Cristo. Das Wort ist Christus. E Cristo é Es por la palabra. Cristo é verdade. Y la palabra es Cristo. Nicht wahr? Y Cristo es vida. O canal para nós Cristo es verdad. conhecermos da verdade. ¿No es así? Ist das Mittel, Entonces, damit wir uns mit la Wahrheit palabra es el canal para que nosotros nos llenemos de la verdad. passiert das? Epheser 5. ¿Cómo sucede esto? Efesios 5. Por isso que eu não tenho pressa. Mir ist nicht eilig. Eu quero que vocês entendam essa Ustedes coisa bem entendieron, por eso que no tengo prisa. Grundlagen ganz gut Yo quiero que ustedes entiendan estas cosas bien básicas. Du wirst überrascht sein, das Christenleben ist nicht, was du gedacht Usted hast. va a sorprenderse que la vida cristiana no es aquello que usted estaba pensando. maridos. Efesios 5, Vossa mulher. Ihr Männer, liebt eure versículo Como 25. também Cristo amou a Maridos, igreja, amad a e assim vuestras mesmo mujeres, se entregou por así ela. como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo, irmãos, porque eles precisavam se entregar à igreja. Der Tod La Christi muerte de war Cristo, hermanos, notwendig, damit sich für die porque Gemeinde Él necesitaba entregarse a la Um iglesia. propósito muito mais profundo do que um cristão pensa. Pero este entregarse tiene un propósito mucho más profundo de lo que piensa un cristiano. Die Christen im Allgemeinen denken nur an Porque die Vergebung los cristianos en general piensan solamente en el perdón de los pecados. Gottes, geht darüber hinaus. Pero el objetivo de Dios es más que esto. Para que a santificasse. Sie zu Versículo heiligen. 26. Cristo se entregou pela igreja Para Christus santificarla. hat sich für die Gemeinde hingegeben, um sie zu heiligen. Cristo se entregó por la iglesia para santificar a la iglesia. Als wir uns vom wahren Porque lebendigen cuando Gott trennen, nosotros nos desconectamos del único Dios verdadero, einzigen heiligen nosotros también nos desconectamos del único Dios wir uns santo. verbunden haben mit dem Vater der Lüge, mit dem Teufel, Y cuando nos unimos al Padre de la mentira, al diablo, alle Arten von nosotros caímos en todo tipo de corrupción agora nos conectando e impurezas. e sendo impuros. ¿Cómo podemos ahora, wieder verbunden werden. conectándonos nuevamente a Dios y siendo impuros? Em Jesus, nosso espírito foi santificado. Als wir an Jesus glaubten, wurde unser Geist Cuando creemos en Jesús, nuestro espíritu fue santificado. Apenas posicionalmente. Unsere Seele wurde Nuestra alma fue santificada solamente posicionalmente. Aquele gado que está no campo, ele está no Por ejemplo, comum aquel no mundo. ganado que estaba en el campo, él estaba en el lugar común Ort. en el mundo. Mas quando aquele gado é escolhido, selecionado para se tornar um sacrifício, Pero no cuando aquel ganado escogido, seleccionado para tornarse un sacrificio en el altar, Wird dann zum Tempel gebracht. você percebe que él es traído al templo. Usted percibe que hubo un cambio de posición. mundo Er war in der Welt, e agora está no santuário. jetzt ist er im Tempel. Él estaba en el mundo y ahora está en el santuario. Mudança de posição conosco. Hay un cambio de posición. Hoje nós não Dios hizo un cambio de posición con nosotros. Wir sind in seinem Haus. Hoy nosotros no estamos en el mundo, estamos en su casa. a sua alma Pero precisa no de se engañe. santificação Braucht Heiligung. Su alma posicional. necesita de santificación Posicional Nicht nur der disposicional. mudança de natureza. aber die No solo posicionalmente, unser sino también necesita tener un cambio de naturaleza, de disposición. Não é mero ¿Cómo es que Él va a hacer esa transformación?
Como é que ele vai fazer? Wie macht no er es das? meramente enseñanzas bíblicas. Para que a 26. santificasse, ¿Cómo va a hacerlo? tendo Vamos a leer versículo 26. Para santificarla, de água habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Reinigt. a palavra traz, Es la palabra Das que Wort lava. ist das Leben a Gottes. palavra traz a La santidade. palabra trae la vida de Dios. Die Natur Gottes. La palabra trae la santidad de Dios, Mas a la naturaleza de Dios, la verdad de Dios. removendo as Pero la palabra también nos lava, removendo removiendo las impurezas, da nossa alma, Entfernt die Leere, removiendo los elementos vacíos falsidades, de nuestra alma. die Lügen, Vanidades, die zum Beispiel falsedades, mentiras, Hass, tales como partidarismo, envidia, Parteiergreifung, odio, Spaltungen, tudo aquilo, alles. partidarismos, principalmente em Colossenses divisiones, 3, no começo, todo ali aquello. In Kolosser 3 am Anfang, Eu spricht viel não drüber. Principalmente Colosenses 3, al comienzo allí nos habla. precisa fazer uma No voy a tener tiempo de leerlo, pero ustedes pueden leerlo. Esto nos muestra que Dios necesita hacer un cambio disposicional en nuestra alma. Das nennt sich Umwandlung. Esto se llama transformación. 12, como diz no versículo 2. Vers 12, Vers 2. Romanos 12, como nos dice en el versículo 2. É que é? ¿Cómo dice? Versículo 1 fala: Rogo-vos, Como pois, dice? irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o Versículo vosso corpo 1 nos dice, ruego pues hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, ¿qué nos dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Amém. Tudo isso, irmão, para poder falar aquilo que nós estávamos conversando, né, Alexandre? Das alles, Todo zu, esto sagen zu können, was wir, uns Es unterhalten. para hablar lo que estábamos conversando, Alexandre. Die Gemeinde ist wie der Leib, wie der Körper. La iglesia Das ist ein es como este organischer cuerpo, Nós não somos membros religiosos Leib. Wir sind es keine un cuerpo religiösen orgánico. de Mitglieder. uma congregação Nosotros religiosa, no somos miembros religiosos organização religiosa, de una congregación religiosa, Ein Leib. una organización religiosa, no. Nosotros somos un cuerpo, membros vivos. un cuerpo vivo, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros vivos. Lebendig bleibt. Y para este cuerpo mantenerse vivo, Preciso comer. Também necesito comer, ¿no es así, Amir? e também preciso Necesito comer, Muss auch atmen. necesito alimentarme Wenn ich nicht y atmen también sterbe ich necesito 5 Minuten lang. respirar. Respirar, si no muero. Mein Gehirn 5 minutos. aus, oder 5 minutos, oxigênio, ich brauche Sauerstoff. precisa de alimento. las células del cerebro mueren primero. Alimento e esse Necesito oxigênio, oxígeno, como é que mantém o necesito alimento. Die Nahrung und diese Este alimento y este oxígeno, halten sie ¿cómo meinen Leib mantiene mi cuerpo corpo que vivo? eu como vai sendo digerido pelo aparelho digestivo e El vai alimento que yo como está siendo digerido no por intestino. el aparato digestivo y va a ser asimilado en el cuerpo a través del intestino. aufgenommen. Porque é no intestino que vai levar os nutrientes ¿Por qué? Es el intestino que va a llevar los nutrientes Diese Nahrung para mi cuerpo Blut por medio del torrente sanguíneo. weiter. e também o oxigênio que eu respiro vai para os meus pulmões Und der Sauerstoff, den ich einatme, Y también el oxígeno que yo respiro va a mis pulmones troca
de oxigênio pelo gás carbônico. Y en mis pulmones hacen un cambio de oxígeno por el gas carbónico. Fornece oxigênio para o cérebro Esto quiere decir, Die Lungen geben dem Blut Sauerstoff e retira gás provee oxígeno a la sangre e circula no meu corpo. y retira el gas carbónico zirkuliert durch meinen ganzen Körper, nicht wahr? y circula en todo mi cuerpo. Und Sauerstoff ¿No es así? durch den ganzen Leib. Nutrientes Deswegen lebe ich. y oxígeno, Jetzt denken wir todo el an, cuerpo. der Geist. Por eso yo vivo. Eu alimento. Was ist die Ahora, Nahrung? piense en el lado espiritual. Eu sou pão da vida. Jesus sagte, ich ¿Qué bin es das el Brot des alimento? Lebens. E João 6,63. Cristo dice, yo soy el pan de vida. Die Worte, die ich zu euch sage, Y Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado wahr? son espíritu y son vida. É o ar que respiramos. Das ist die Luft, die wir O einatmen. ar ¿No es así? pneuma, Pneuma. em grego, Y el oxígeno Auf Griechisch es el aire que respiramos. nós respiramos El aire neuma normalmente falando. en griego es die ganze Zeit espíritu. eingeistig gesprochen. Nosotros respiramos al Señor en todo tiempo espiritualmente hablando. Diese ganze Todo, hermanos, toda la circulación es hecha a través de la palabra. Seja a palavra. daher ist für die Gemeinde das Wort so wichtig. Por eso es tan importante para la iglesia la palabra. Gemeinde, du Cristo quiere santificar a la iglesia por el lavado del agua, por la palabra. E nós todos os irmãos aqui, Ustedes que llegaron por primera vez en esta reunión deben haber encontrado extraño nuestros jóvenes todos aquí hablando la palabra uno al das otro. Wort zueinander so eindringlich angesprochen haben. esse é o caminho que Paulo nos ensinou em Efésios 5:18. Das ist der Weg, der Paulus uns in Este es el camino que Pablo nos enseñó en Efesios 5, 18. Absolução, mas enchei-vos do Espírito. Berauscht euch nicht mit Wein, worin No os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu. Falando entre vós, indem ihr zueinander redet. Llenarnos del Espíritu, ¿cómo? hinos, cânticos espirituais. Hablando entre vosotros. Na época lá, eles não Salmos, falavam a palavra, himnos, cánticos espirituales. Sie haben das Wort nicht in gedrückter Form. En la época, ellos no tenían la palabra en sus manos, a palavra. impresa. Sprechen unter uns das Wort. Hoy nosotros la tenemos. Unser Korporativ- Entonces nosotros hablamos entre nosotros la palabra. Em oração, não Nuestros colportores van a las calles, dicen, ¿puedo orar por usted? sua oração inventada. Sie erfinden kein Gebet. Ellos hacen oración, no con su invención, su oración inventada. Ellos toman aquella hoja de la palabra, aquella hojita, la inmersión, el folleto, Aber es wirkt. Eu quero orar está medio doblado aquí, feo, pero igual funciona, funciona. Bis 4, 3. quando você perde a simplicidade, Yo quiero orar por usted. o coração endurece. Diga el número del 1 al A 4. palavra alcança mais. Dein Herz verhärtet und kein Cuando usted pierde la simplicidad, el corazón se endurece Essa palavra y ninguna palabra lo alcanza Das más. Wort wird in ihm wirken. não é? Nicht wahr? Listo. É dessa maneira. Esta palabra va a trabajar en usted. Estamos sendo santificados. ¿No es así? Entonces, hermanos, esta es la manera, esta es la manera. Vai poder voltar. Estamos siendo santificados Igreja, né? y el Señor está llenándonos. Versículo, né? El Señor va a poder volver Epheser 5, cuando la iglesia, Né? nosotros no terminé de leer 27. capítulo 5 de Efesios, bat im Wort, Vers versículo 22, das Para Ergebnis. apresentar a si Des- mesmo 27. Die Gemeinde ¿Cuál es el resultado de esto? igreja gloriosa, verherrlicht, A fin de presentársela a sí mismo, Flecken oder Runzeln, nem coisa semelhante. una iglesia gloriosa, sondern dass sie sin manchas ni arrugas ni cosas semejantes, Nossa esperança sino que fuese santa y sin defecto y sin mancha. wirkt auf eine reale Weise. Auf Hermanos, esta es nuestra esperanza. Dios está trabajando de una manera real was ist das Ziel? en su iglesia,
por medio de su palabra. ¿Y cuál es el objetivo final? Tornarnos su iglesia gloriosa. No llenos de sabiduría humana, no. No llenos de artificios y técnicas humanas, sino una iglesia santa. Una iglesia, ¿cómo es? Que dice gloriosa, sin manchas y sin arrugas, sino que santa y sin defecto. Por eso, hermanos, miren cómo es importante la palabra. Es importante, Alexandre. Usted comentó conmigo últimamente, porque no basta alguien solo decir, yo no estoy oyendo nada equivocado. Eu não estou tão bem, não estou tão positivo para ouvir a palavra profética. Es que yo no estoy tan bien, tan positivo para oír la palabra profética. No se preocupe, no, que yo no voy a oír palabras negativas para contaminarme. Usted sabía que sus células, cuando paran de recibir la circulación de la sangre, no necesita recibir ningún veneno. Pero el gas carbónico que no se retira del cuerpo ya te envenena. Las toxinas que no son retiradas ya te contaminan y te envenenan. ¿Usted ya oyó a alguien que sus riñones, cuando ellos no funcionan, necesita urgentemente cada dos días hacer hemodiálisis? Porque las toxinas lo pueden matar. Quitar las toxinas. Por eso, no basta solo decir, no estoy en contacto con nada negativo. También no tengo interés por la palabra. Es solo usted no estar en la circulación. Usted se envenena. ¿Es así o no? Por eso, no se aparte de la palabra. Vamos a seguir de cerca la palabra. Esta fue la ayuda que Alexandre nos dio. Él creo que me habló ayer. Oh, Señor Jesús. Necesitamos avanzar, ¿no es así? ¿Qué hora es? Oh, Señor Jesús, ya terminó mi tiempo. Terminó mi tiempo. En verdad, todo esto, para que ustedes entiendan cómo funciona. Yo estoy hablando del tiempo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el canal que Dios escogió para hacer fluir la vida, la palabra de Dios. Es el canal autorizado por Cristo para alimentar a la iglesia con esta circulación de la vida. Pero el enemigo de Dios sabe de la importancia de esta palabra y confundió a la iglesia con la palabra. ¿Cómo? Con otras enseñanzas a través de los judaizantes, que predicaban, por ejemplo, no basta solamente creer en Jesús, sino que necesita practicar la circuncisión y guardar la ley de Moisés. Y distraían a los cristianos de la palabra del apóstol con genealogías judaicas, muchos mitos. Ustedes saben que hay muchas historias que son pasadas de generación en generación a través de la tradición oral.
zu Mund übertragen worden sind. Tem muitas históricas judaicas, desde os patriarcas, que não estão registradas na Bíblia. Es sind sehr viele Geschichten der Juden. Hay seit muchas den historias Patriarchen, judías die gar nicht desde los in der Bibel patriarcas sind. que no están registradas en la Biblia. Histórias. Und die Juden kennen diese Geschichten zum Haufen. Aí passaram a competir com a palavra do apóstolo Paulo. Y los judíos saben muchos esas historias, las conocen. Mit dem Wort Ahí pasaron a competir con la palabra del apóstol Pablo para distraer a la iglesia. Curiosidades. und der natürliche Mensch mag es. Also Gosta de palavras Kuriositäten. sem Y el hombre natural, usted sabe, le gustan las curiosidades, pregação bonita, les gusta la palabra sin ningún compromiso, ¿no es así? não é? Nicht wahr? Homem gosta Predicaciones lindas, aplaca a minha pero no lo comprometen a usted con Dios. ¿Es así o no? So einigermaßen Al hombre le gusta esto. mas não me comprometo. Aplaca mi conciencia porque yo fui al culto el domingo, Aí distraiu. das hat dann die Menschen pero no me compromete a hacer la voluntad de Dios. auch die griechische Kultur Ahí distrajo. gestört. Yo también hablé que también estaba la cultura griega que molestó. Demokratie. Eles recebiam em cada cidade, La cultura griega es una cultura de democracia. eles recebiam os filósofos. Ellos recibían en cada ciudad griega, ellos recibían a los filósofos Da, präsentieren. para que cada uno presente su línea filosófica. Die Pressefreiheit fing da an. Todo mundo tem direito de se expressar. Jeder La darf libertad sich ausdrücken. de Agora chega de expresión surgió allá. a palavra de Paulo, é a Todos tienen derecho de expresarse. autorizada. Ahora llega a la iglesia. Solo la palabra de Pablo es la palabra, es el canal autorizado para hablar la palabra de Dios. Vocês entenderam? ¿Y dónde está la democracia? Yo también quiero predicar. Yo también quiero hablar. Das Wort, das ¿Ustedes entienden? A obra de Deus Ahí confundieron. der Gottes foi tut, confundida. Esta palabra que salía de Dios, miteinander geworfen. que hace la obra de Dios, Logo no capítulo 1 de fue confundida con otras. vocês tenham se afastado tão rápido. In Galater Kapitel Por eso que ich wundere mich, en el capítulo de Gálatas, gegangen seid. Pablo dice, yo me admiro cómo ustedes se apartaron tan rápido Euch gepredigt Para haben, outro zu evangelho. einem anderen Evangelium. Que outro del evangelio que nosotros le predicamos a ustedes, Paulo não pregou. Das para otro evangelio. ¿Qué es otro evangelio? Outro evangelho. der Feind kommt mit Es el evangelio que Pablo no predicó. anderen Worten, Bonitas, mit schönen, El enemigo viene con otro evangelio, judaicos, mit jüdischen, viene con otras palabras democracia. lindas, griechische Demokratie. Todo mundo pode pregar tudo. mitos judíos Jeder darf sagen, Claro, todos podéis o profetizar. democracia. 14. Todo el mundo puede predicar, alle dürfen todo el mundo puede hablar. Profetizar em Claro, cima todos podéis Deus deu profetizar, 1 Corintios capítulo 15, über das Wort, das pero es profetizar sobre la palabra que Dios dio a través del canal. denke ich, muss nicht zurück zur Apostelgeschichte 2,42. Porque a Yo no creo que tengo que volver nuevamente a Hechos 2:42, Die Gemeinde de Jerusalem, hat es auf eine gesunde Weise porque la primera iglesia en Jerusalén levantada lo practicaba de una manera saludable. e na comunhão der Apostel auch. Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y la comunión. o ensino. Und was macht die Gemeinde mit dieser Entonces la enseñanza era solo de los apóstoles. É o quê? Y cabe a la iglesia hacer qué cosa con la enseñanza. Comunión. As vozes de comando na igreja. ¿No es así? zwei Comunión. des Befehls, ¿Qué es? Circulación. Circulación. zwei Linien, Do No hay dos voces comandando a la iglesia. nur eine. No hay dos líneas é isso que o inimigo del evangelio hablado en la iglesia, de palabra en la iglesia. Solo hay uno, un canal. séculos da história da Es esto que el enemigo está intentando. igreja ainda não achou rumo. Die Gemeinde hat noch nicht Durante 20 siglos de la historia de la iglesia, seit der Zeit la iglesia aún no encontró el rumbo. Discutindo sobre isso, Desde cuando se perdió en el tiempo del apóstol Pedro, aún discuten sobre esto. 1 Timóteo 1, né? 1. Timotheus 1 spricht Paulus. Oh Señor Jesús. Sagt der Paulus. 1 Timóteo 1, dá uma olhada. Pablo habla en 1 Corintios 1. Tá, mas de qualquer ¿Qué dijo Pablo? vamos lá, vamos tentar.
Primera Timoteos 1, vamos a ver. Yo no sé cuánto voy a conseguir avanzar, pero de cualquier manera vamos allí. Capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí es, no enseñen de manera diferente. Não ensine o que não traga a heterodoxia. Não traga uma outra palavra que eu No enseñen que no traiga la heterodoxia. No traiga otra palabra que yo no hablé. ¿Saben? Esto puede dar motivo a críticas. Pablo, usted es egoísta. Solo su enseñanza es una enseñanza saludable. La otra enseñanza, las otras personas enseñan heterodoxia, enseñanzas diferentes. Pero ¿está claro o no está claro aquí? Timoteo fue colocado en Éfeso para advertir, admonestar a aquellas personas que no enseñen diferente doctrina, diferente de lo que Pablo enseñaba. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, la economía de Dios en la fe. Fábulas aquí son fábulas judías. Genealogías que no tienen fin. Fulano de tal no solo engendró el que está en la Biblia, sino que este en la Biblia. Aquel hijo hizo esto, aquella hija hizo esto. Solo engendran especulaciones, discusión. No produce la obra de Dios aquí en la tierra. Dios quiere edificar la iglesia. Dios quiere santificar a la iglesia y no perderse con curiosidades bíblicas. No perderse con mensajes de autoayuda. Dios quiere ejecutar su obra al punto de que en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, ya en el año 67, era este año que Pablo fue martirizado y partió para el Señor. La situación ya de las iglesias ya no era buena. Cuando la situación de las iglesias no es buena, ¿sabe cuál es el principal motivo? No tienen más aprecio por la palabra apostólica, ¿no es así? Porque ya no aprecian más a Pablo. Capítulo 1, versículo 15. Ya sabes esto, que me han abandonado todos los que están en Asia. Cuando abandonan a Pablo, es porque no apreciaban más, no era más importante su palabra. Hay otras cosas, hay otras palabras. Suficiente lo que yo ya tengo aquí de otras palabras. Entonces, estas otras palabras no hacen la obra de Dios en la iglesia. ¿No es así? Y no solo esto. En el tiempo, el año 67 era un año terrible. Capítulo 2, versículo 14. Recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha,
sino que es para perdición de los oyentes. sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Até há pouco vocês presenciaram, as pessoas quiseram criar contenda até das minhas palavras. Hasta hace poco ustedes presenciaron, Sie wollten las sagen, personas quisieron crear contienda de mi palabra, queriendo decir que yo predicaba herejías. Johannes 1, Ustedes recuerdan, más absurdo, 1 de Juan capítulo 1 allí, ersten Verse sind so 1 de Juan capítulo 1, aquellos primeros 5 versículos están más que claro. das Wort von Johannes. La palabra que Juan anunciaba, ya esto es ya en el año 90, Que faz essa circulação era la palabra de la vida. Diese gesunde Zirkulation Era la palabra que hacía esta circulación saludables Jahr 90. en el cuerpo. essa palavra Y Juan fue despreciado en el año 90. Das Wort des Lebens steht in Vers 2. Esta, la palabra de la vida, quem é a palavra da vida? versículo 2 dice, es la propia vida eterna. Das ewige Leben. ¿Quién es la palabra de la vida y quién es la vida A eterna? palavra da vida, Cristo é vida eterna. Es Cristo, ¿no es así? Es Cristo. Cristo es la palabra de la vida, Cristo es la vida eterna. Und die Y es esta palabra de la vida que Juan dice, nosotros os anunciamos. Fábulas judaicas. wir verkünden keinen jüdischen Nosotros no os anunciamos fábulas judías. Nós anunciamos a vida eterna. Nosotros anunciamos la palabra de la vida. Christus. Nosotros anunciamos la vida eterna. Para vocês, Und das Wort, Es Cristo. habe, provocam resultado. Y esta palabra que anuncié a ustedes fördert ein Ergebnis. provocan resultados Faz com que o vocês promueven resultados. com os apóstolos. Bringt euch dazu, ¿Cuál es este resultado? Hacen con que ustedes mantengan comunión con los apóstoles. unsere Gemeinschaft Pero mit dem Vater. nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. João, como apóstolo, mediador. Aquí no está tornando a Juan como apóstol un mediador, no es mediador. In Hebräer steht, gibt's nur einen Porque en Hebreos habla que hay un solo mediador que es Cristo. Tem papel fundamental. Pero es muy importante aquí, el apóstol, los apóstoles tienen un papel fundamental Anuncia a palavra da vida verkündigt das Wort des Lebens. e faz com que os ouvintes de anunciar la palabra de la vida mantêm comunhão y hace con que los oyentes por la palabra de la vida mantengan comunión con el apóstol. Am Apostel, Es por la palabra. com o apóstolo, não é com a pessoa de apóstolo. diese Gemeinschaft mit dem Apostel ist nicht mit seiner Person. Esta comunión con el apóstol no es con la persona del apóstol, Circula es por medio de la palabra. Porque esta palabra circula Gemeinschaft unter uns, y lleva comunión entre nosotros sogar mit com dem seu filho Vater, Jesus mit Cristo. seinem Sohn Jesus Christus. y comunión con el Padre, Vida é Deus. con su Hijo Jesucristo, que es la fuente de la palabra, la fuente de la vida es Dios. Macht uns eins. Hermanos, ¿qué es lo que nos está haciendo uno? Was ihr hier macht. Usted sabe que lo que usted están haciendo aquí, In Afrika machen das auch. los hermanos de África también están haciendo lo mismo. Fala, nenhum No existe regulamento, Kein Regelwerk. nenhum estatuto, mas ninguna regulación, além do Contrato, estatuto, né? não, além do estatuto a gente faz. ningún estatuto, ¿cómo se dice? Não há nenhum regimento interno das Ah, igrejas, né? De estatuto. Cláusula 1, cláusula 2, item 1, item 2, que tem que fazer. No hay ninguna regla interna de las iglesias. Cláusula 1, cláusula 2, ítem. Tiene que hacer grito de guerra, tiene que hacer inmersión. No, no hay. Nein. O que vocês estão fazendo aqui? Mas Os e aí, irmãos amado? de Angola estão fazendo a mesma coisa. Wir sind in Angola machen Lo que ustedes están haciendo aquí, Quênia estão fazendo a mesma los hermanos de Angola están haciendo lo mismo. Em Congo, Los hermanos de Kenia están haciendo lo mismo. Camerun, República Centro-Africana, En el Congo, Zentral Kongo, ne? Camerún, Coreia República Centroafricana e Oceania, y en Corea Australien, Estados Unidos, y Oceanía, Australia, überall. América Central, Estados Unidos,
Panama, Zentralamerika. En todo lugar. Fala, não, tem que fazer América Central, Panamá. Ihr müsst das machen. essa palavra que é que Pero no hay una persona Dieses Wort que dice, no, tiene que ser así. Nadie dice esto. Esta palabra es la que produce la comunión. Senhor Jesus. Halleluja. Circulando, circulando, circulando. E João, Señor Jesús. né? E João, capítulo ¿Y Juan? Apocalipse, Yo voy a terminar. ¿Y Juan? Offenbarung 1:1. Apocalipse 1, vocês Apocalipsis 1.1. chegou o tempo de João, isso já no ano 90. Apocalipsis 1. Johannes das Jahr 90. Llegó el tiempo de Juan. Ya era el año 90. Dieser eine Vers, ne? Revelação. Solo un versículo. Miren el principio de Dios. Irmãos, a pregação, Revelación de Jesucristo. ele estudou no seminário. Hermanos, la predicación de los apóstoles no es una predicación. Él estudió en un seminario, que él estudió en la Facultad de Teología, para presentar una linda redacción. Stellen, das vorzustellen. A palavra que o apóstolo prega tem que ser aquilo que Deus o revela. Amen. La palabra que el apóstol predicaba Predigt muss tiene que ser aquello que Dios le revela. Pregar o que vier na sua cabeça. darf nicht predigen, was in seinen Él no puede predicar lo que viene a su A cabeza. revelação para ele. Gott muss Offenbarung geben. Não acredita? Dios tiene que darle la revelación a él. Vamos para Gálatas. Gálatas ¿No creen? Entonces, vamos a Gálatas. 1. Vamos a Gálatas. Ó, Senhor. Gálatas 1. ¿Cómo nos dice? Gálatas, versículo 11. Oh, Señor Gálatas Jesús. 1:11. Paulo diz assim: Faço-vos, porém, saber, irmãos, Gálatas 1, versículo 11. Pablo dice así: mas os ruego saber, hermanos, não é segundo o homem. Das von mir que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Eu lá no quarto do hotel preparei, eu vou falar um texto bonito aí para No es porque yo en el cuarto del hotel preparé y voy a hablar un texto bonito, lindo, para que los hermanos me aplaudan. Tem uma responsabilidade muito grande. Der Apostel hat eine sehr hohe El apóstol Assim como Jesus tiene una responsabilidad muy grande. com as minhas próprias palavras. die Jesus auf der Erde Así sagte, como ich spreche Jesús nicht cuando meine estuvo aquí en la eigenen Worte, tierra, yo no hablo mis propias palabras, dijo. ich spreche die Worte, die der Vater Yo hablo las palabras que el Padre desea que yo hable. eigenen Willen Mas zu para tun. fazer a Yo no decido si yo voy a hacer mi propia voluntad, Gesandt não hat. procuro a minha própria glória. Ich suche sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. aber No busco mi propia gloria, Aí chega no capítulo sino la de aquel que me envió. 14, Vers 10. Ahí llega al capítulo 14, versículo 10. vos digo, não há Versículo 10. Sage, Las palabras que yo os he hablado, aber der no las hablo por mí mismo, por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí hace sus obras. usado por Deus. der von Gott abgesegnete Kanal Vean, hermanos, el canal autorizado por Dios. Ele tem que falar. Él no puede hablar por sí mismo. sprechen, was Gott sprechen isso aqui möchte. Él tiene que hablar lo que Dios quiere hablar. Não é segundo o homem. Por eso aquí dice, Euch kund, dass os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, Não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación noch erlernt. de Durch Jesucristo. eine Offenbarung Jesu Christi. Irmãos, é essa palavra que faz circulação de vida. Dieses Wort bringt die Zirkulation des Lebens. Hermanos, es esta palabra que hace la circulación de vida. Das ist kein Werk von E Menschen. Deus está fazendo No es hombre, Was Gott tut, no es obra de von hombres. Menschen sein. tem que Y Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo no puede ser una obra de un hombre, tiene que ser la obra de Dios. em 1 Coríntios Porque 2, 1 Coríntios 2. 1. Korinther 2. yo tengo que estar desviando. Primera Corintios capítulo 2, Convosco, anunciando-vos o versículo 1. de Deus, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, Der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkünden.
não é ficar buscando ostentação de linguagem, wir uma suchen pregação nicht bonita. Vortrefflichkeit No der voy a Rede, estar eine buscando so schöne Rede. palabras ostentosas, palabras lindas, bonitas. Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Temor e grande tremor que eu estive entre vós. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, Überredeten Worten der Weisheit, mas em demonstração do Espírito e de poder. sondern in sino Erweisung con des demostración Geistes und der Kraft. del Espíritu y de poder. Wenn das Wort von Gott kommt, É o próprio Espírito que fala. der Geist Cuando la palabra viene de Dios, und das kommt mit Kraft. es el mismo Espíritu que habla Para que a vossa y sale con poder. apoiasse em sabedoria humana, Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el Poder de Dios. então vou terminar em Apocalipse 1. Vamos voltar lá para Apocalipse Kommt 1. zurück zur Offenbarung 1:1. Entonces voy a terminar en Apocalipsis 1:1. Vamos a volver a Apocalipsis 1:1. Para mostrar ao seu servo La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Was bald geschehen muss. Então aqui, primeiramente, ainda não continuei, porque para mostrar, irmãos, que na igreja Entonces Deus aquí tem primeramente aún no continué para mostrar, hermanos, que en la iglesia Dios tiene un grupo de nós siervos. somos servos. Wir sind Knechte. Os Recuerden bien, hermanos, nosotros somos siervos. Die Leiter der Gemeinde Los líderes de las iglesias tienen que ser siervos, nach Position wetteifern. no disputar posiciones, Nicht die erste Stelle, nach der ersten no Stelle. disputar el primer lugar. organismo vivo. Erinnert euch bitte dran, wir sind ein lebendiger Recuerden que nosotros somos un organismo vivo. Conceito de hierarquia. in meinem Organismus. En mi organismo, hermanos, no hay concepto de jerarquía. Diz, eu sou grande. Welches Glied sagt, ich bin der Größte? ¿Cuál miembro que usted cree que él dice, yo soy grande? Wenn mein Arm sagt, ich bin ¿No der es así? Größte. O coração vai dizer, se eu não Si bater, mi brazo Das Herz dice, sagt, yo wenn ich soy nicht grande, schlage, stirbst du. el corazón va a decir, si yo no lato, usted va a morir. por isso, irmão, entre nós não deve ter No hay concepto de Unter posición. uns gibt's keine Vorstellung. Por eso, hermanos, entre nosotros no debe haber el concepto de Wer posición. der Größte sein möchte, sei derjenige, der Quien dient. quiere ser grande, sea este el que os sirva. Dienen. função. Entonces, el concepto es servir. Tem grupo de servos. In der Gemeinde Función, función. von Knechten. Entonces, en la iglesia hay un grupo de siervos. Der Diener in der Zeit von Ustedes Johannes saben que el siervo en el tiempo de Juan era casi un esclavo. Arbeitsrecht. Viu? No, Tem férias. no había una ley de trabajo que lo apoyaba. Hora extra. No hay. No hay vacaciones. Tem que trabalhar No hay se o senhor quiser. horas extras. Wenn dein Herr möchte. Se lembra daquela história? Tiene que trabajar cuando su Señor quiere. Aquele servo Ustedes recuerdan de aquella historia. Creo que Lucas, aquel siervo suado. que trabajó todo el día en el campo, Aí volta para cá, tem que voltar su correndo pra transpirado, un trabajo pesado. Y vuelve a la casa, vuelve corriendo a la casa. ¿Por qué? Porque tiene que servir la mesa de su Señor. Su Señor, todo perfumado con haberse dado un baño, haberse bañado. Y dice, venga siervo y sírvame. Este siervo viene del campo y aún tiene que servir la mesa. Y el Señor habló esta parábola. Y después de servir la mesa, Dein Herr sagt, danke no espera que su Señor le diga muchas gracias. Ni el muchas gracias. Ahí el Señor le dice que machte was Él hizo sollte. Irmão, enquanto nós estamos servindo aqui na terra, lo que era necesario para hacer. era reconhecimento. Er warte
Hermanos, en cuanto yo estoy sirviendo aquí en la tierra, yo no espero reconocimiento, no espere elogios, Somos servos. no espere que alguien le aplauda. Senhor, onde Somos siervos. Wo du mich eu stellst. quero ser útil? Queremos ser solamente útiles. Señor, donde el Señor me coloque, yo quiero ser útil en el cuerpo. Quer revelar, ele Es con este espíritu. revelação para ¿Está o bien? grupo de servos. Möchte diese An- Offenbarung zu diese Ahí Knechten Él quiere revelar, Él quiere traer esta revelación para un grupo de siervos. Deles. und Pero Él envió por medio de su ángel y notificó solo a uno de ellos. Então Deus quer dar para esse grupo de servos. möchte diese Offenbarung Esa revelación Dios quiere dar para este grupo de siervos. Cada um. aber hat nicht jeden kundgetan. Pero Él no Seu e-mail aí. notificó a cada uno. Comunicação? Die Kundgebung Gottes. Usted recibió en su email. Hat nur einen ¿Recibió la notificación? No. einer in dieser Él notificó solo a uno. Para ter certeza. Uno de entre grupo de siervos. Comando é o único comando. Hermanos, sicherzustellen, es dass para nur tener ein seguridad, Não hermanos, ter confusão. que el comando es un único comando. eine Stimme, No hay confusión. ein Wort, der Es una sola voz, hermanos. das ist die Lehre. Una sola palabra de dirección. Es la enseñanza de los apóstoles. Essa palavra não é. Y los demás tienen comunión. Nicht von João Johannes. apenas recebeu Y esta palabra no es de Juan. notificação, né? Hat in sein Handy eine Juan solamente recibió en su celular, apareció una notificación. Fiel, Recibió una notificación. grupo de servos. Ahí él entonces fue fiel E João, para pasar al grupo de siervos, transmitir al grupo de siervos. qual a nossa. Y Juan hace parte de ese grupo de siervos. Diener. Vamos levar ¿Y essa cuál palavra es para o nuestra función como grupo de Bringe siervos? dieses Wort in den Leib Vamos hinein. a llevar esta palabra al cuerpo. 2 e 3. 1, 2 e 3. Offenbarung 1, Nos, 2 und 3. en Apocalipsis São os 2 y 3, 1, 2 y 3, Die Engel der Gemeinde. estos siervos son los ángeles de las iglesias. Engel in Griechisch heißt Botschafter. Y el ángel, hermanos, en griego es mensajero. Botschafter. da revelação de Jesus. Nosotros somos solamente mensajeros Was heißt das? de la revelación de Ich habe nicht Jesucristo. meine eigene Botschaft. Eu sou ¿Esto qué quiere decir? Ich bin Yo nur no tengo der, mi propio der die mensaje. Botschaft abgibt. Yo soy el entregador del mensaje. entregador de mensagem. Leider viele Infelizmente, muchos líderes cristianos no entendieron que ellos son solamente entregadores de möchten eine mensajes. sehr schöne Botschaft A sua vorbereiten. mensagem. Seine Botschaft. Él quiere preparar un bello mensaje, Por mais bonita que su Mag mensaje. sehr schön sein. Por eso no edifican a la iglesia. Äh, Por más linda que sea, vor. Por isso, irmão, solo promueven discusiones Deswegen y no edificación. treue Botschaft. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos ser fieles segunda, mensajeros. Ich schließe ab mit 2. Timotheus 2,2. fiel como é o fiel mensageiro. Voy a terminar con 2 Timoteo 2:2. ¿Cómo es un fiel mensajero? Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes muchos testigos, en esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Aqui Paulo fala para Timóteo. Paulus sagt Aquí Timotheus, Pablo le habla a Timoteo. Viu de mim. was du von mir Las gehört palabras que usted oyó de mí, Transmite a outros. esto mismo transmite a otros fieles. Palavra de mim. Él no dijo, usted oyó una palabra de mí Mais linda ainda. y prepare un mensaje aún más lindo. Nein, er sagt genau No, das. él dice esto mismo. Nossa função. Das ist unsere Hermanos, esta es nuestra función. Essa Vamos a hacer con que esta palabra sea como el torrente sanguíneo, va circulando entre nosotros. Wort als dieser Blutkreis através da unter uns imersão na zirkuliert. palavra. Durch das A través de la inmersión en la Nos palabra. ajuda a inculcar a palavra. Grito de guerra nos ayuda a inculcar la palabra. einzuprägen. Y vamos Und wir
sprechen untereinander. hablando entre Und wir nosotros, weisen einander an. instruyendo, Wir helfen einander. admonestándonos, Sprechen untereinander. hablando entre nosotros. Dieses Leben wird zirkeln. Hermanos, esta vida va a circular Komme ich zum Prinzip. y voy a volver al principio. Va a constituir la verdad de nosotros. cada vez menos Va a ser de nosotros cada vez más un cristiano de fachadas cada vez mais cristão de realidade. y cada vez más un cristiano de realidad. Uma igreja de aparência, La iglesia no queda una iglesia de apariencias, cheia da verdade. sino que la iglesia que está llena de la verdad. O Senhor poderá voltar. Und dann kann der Herr Ahí el Señor podrá volver. Amém. Jesus, desculpe Amén. o tempo. Tut mir leid für die lange Discúlpeme el tiempo. Jesus ist der Herr. Amen. Jesús es el Señor.